¿Cómo se forma un coach? Desde nuestra experiencia personal, les contaremos cómo es realmente el camino para formarse como un coach. Las motivaciones iniciales, las dudas, que son muchas, las etapas del aprendizaje y el proceso interno que acompaña cada certificación. El objetivo es inspirar a quienes están pensando en formarse, mostrar la realidad detrás del título o del certificado en este caso, y reflejar que el proceso de convertirse en un coach es, antes que nada, un viaje personal de evolución. Hay que mirarse. Bienvenidos a Efecto Coach, mi querida Verónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, José Miguel. Hola a todos. Así es, tal cual tú estás diciendo. Porque más allá de un título o de una certificación o una técnica, ¿no es cierto? Formarse como coach, como dices, es un viaje interior. Y hoy justamente queremos abrir esa puerta a esa historia, a la nuestra, ¿ya? Y también a lo que está ocurriendo, a lo que están haciendo como Efecto Coach, este espacio de comunidad y de crecimiento que compartimos con todos ustedes. Así que vamos, Tiempo. empecemos a contar nuestra historia, José Miguel, que no tiene que ver con la academia, que la academia es el empujón, por decirlo así, pero lo importante es lo que va pasando con nosotros, porque tenemos que transformar para poder acompañar. Primero nosotros transformarnos. Cuéntame, José Miguel, eh, ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? en qué momento sentiste que querías formarte como coach? ¿Qué te llevó a buscar una escuela y dar ese paso? Eh, bueno, fue un proceso largo en mi caso, porque yo, por mi edad, yo tengo 60, voy a cumplir 63. Soy de boomers, de la generación boomer, por tanto, mi proceso de evolución personal fue lento, muy lento. Entonces, al llegar a ya pasados los 50, tuve mi primer quiebre personal, me miré y andaba un poco buscando respuestas a mi vida. Entonces, poco a poco fui haciendo un trabajo interno donde busqué mucha ayuda. Busqué a gurús, estuve en internet, pero sentía que había algo que no me ayudaba, entre comillas. Entonces, encontré el mundo del coaching como una manera de, más que de ayuda, de acompañamiento. O sea, que las respuestas estaban en mí y que yo necesitaba que alguien un poco me reflejara a través de técnicas para que yo descubriera solamente las respuestas. Porque muchos gurús, muchos psicólogos me daban respuestas ellos, que era más bien como un mentoring, ¿cierto? Entonces, me encantó esto del coaching. Y como segunda etapa empecé a buscar escuelas donde formarme. Vi en internet, básicamente en el extranjero, hay muchas escuelas en el mundo que forman, incluso online, después de la pandemia. Pero afortunadamente me encontré en el camino a Paola Lombardi, que es que nos conocíamos desde hace muchos años, nos conocimos por motivos laborales, después formamos una bonita amistad, dejamos de vernos por esas cosas del destino, y Paola está con la escuela B-Coach, su escuela, donde ella fue formadora con una socia, con Andrea Enrique. Me explicó cuál era su forma de formar, valga la redundancia, que miraba primero a la persona y después formaba, digamos, al coach. O sea, es una escuela bastante boutique, porque es una formación bien pequeña de pocas personas, por tanto, y es un año de formación. Así es que así llegué a esta escuela y fue un proceso largo, sí, no fue un proceso corto, pero todo motivado por algo interior.
Y lo otro es, ¿por qué quise estudiar? Porque de alguna manera yo también quiero acompañar a otras personas en un proceso parecido al mío, ¿ya? Donde yo a través de técnicas del coaching, vaya acompañando para sacar que las personas empiecen a descubrirse, a evolucionar, pero desde adentro, digamos. Por eso me gustó el coaching. Ahora, eso que estás compartiendo ahora, ¿lo sabías cuando estabas eligiendo el programa donde te formarías o lo descubriste después? No, yo descubrí después digamos, esa forma. La descubrí después. No. ¿Qué buscabas y qué te hizo confiar en la opción que elegiste? Mira, ¿Cómo fue ese primero, proceso de elegir la escuela o el programa en sí, función a primero esto? confié que como conocía a Paola Lombardi, le tenía mucha confianza. Por otro lado, dije, bueno, voy a ver cómo es el proceso. Igual desconocía absolutamente las técnicas de cómo se forma un coach. Y llegué igual que varios de mis compañeros, primero preguntando por la malla, qué vamos a ver, por el programa. Y la Paola lo primero que dice, aquí no hay programa. Entonces, ahí como que entre todos nos miramos, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo estamos en una parte donde forman sin malla, digamos, sin un programa? Entonces, poco a poco empecé junto con mis compañeros, a darnos cuenta, o a darme cuenta que en definitiva lo que quería la escuela y Paola era que me conociera yo primero, ¿ya? Y a través de preguntas bastante audaces de parte de ella, y de situaciones en que me ponía y nos ponía en el grupo, ahí me empecé a dar cuenta que la verdadera técnica del coaching. Ahí recién empecé a darme cuenta, ¿sabes qué? Aquí es donde yo quiero estar, en ese minuto. Y dentro de eso, de ese escenario, ¿qué te encontraste al iniciar la formación? Aparte de lo que estás relatándonos en este minuto, ¿qué aprendizajes, desafíos o sorpresas viviste en esas primeras etapas como alumno de coaching? Bueno, la primera sorpresa que me llevé es que yo creía que me las sabía todas. Por mi edad, por mi formación, por mi experiencia laboral. Yo dije, no, aquí yo soy una persona muy evolucionada, muy avanzada. Bueno, me di cuenta que no, que lejos de eso, estaba muy lejos de eso, que era una visión bastante sesgada que tenía, era un sesgo muy arraigado y errado, digamos, porque no era así. Entonces esa fue mi primera sorpresa, encontrarme de sopetón con la humildad. O sea, yo soy un igual frente a mis compañeros donde estamos todos iguales. O sea, ¿eso fue lo primero que aprendiste? Eso fue lo primero. Y lo segundo, sí, fue un golpe de humildad. Y lo otro, que al estar con un grupo que había gente muy joven, una de mis compañeras tenía 27 años en ese momento, muy joven, y lo cual a mí me hizo también mirar a ese tipo de profesionales, a gente joven, con otros ojos, que igual yo no los visibilizaba. ¿A los jóvenes? Ese tipo de jóvenes, porque ¿A yo qué los te ponía refieres como... con ese tipo de jóvenes? Lo que pasa es que yo ponía en una bolsa a todos, ya, una edad, digamos, entre una edad, ya, Ah, sí, un son rango etario. profesionales, claro, un rango etario, ya, sí, están en otra, están tratando de salir adelante, la típica que yo me imaginaba yo a esa edad. Pero me encontré con jóvenes que piensan absolutamente distinto a como pensaba mi generación, absolutamente distinto, con una puesta en escena en su vida que es pensado en ellos. Yo estaba más pensado fuera, ellos están pensando más en ellos. Por tanto, ahí tuve una gran lección y
y me abrí a lo que ellos me podían mostrar de cómo estaban viviendo o cómo veían sus vidas. Eso fue lo segundo. Me encantó encontrarme con esta gente joven que me mostró una experiencia absolutamente distinta, nueva, maravillosa, que yo me abrí absolutamente a esa experiencia, ¿no? Y lo tercero es que, de alguna manera, el grupo que se hizo, que era muy dispar, como todos los grupos que se forman, que nos encontramos aleatoriamente, pero que se formó, que fue muy vulnerable. Nos empezamos a abrir mucho, a decir incluso de la misma formadora, fue un grupo que le costó poco abrirse. Nuestra intimidad empezó a aflorar en esas sesiones, en esas clases, y eso permitió que entendiéramos mejor el proceso. Eso. Qué bonito. Ahora, tú nombras tres aprendizajes, ¿no es cierto? Y sorpresas también, dice, que viviste. ¿Cómo transformó en ti ese proceso, más allá del aprendizaje que tú señalas ahora, cómo te transformó eso a ti? Más que transformarme, una de las cosas que me quedó grabado de Paola cuando en una clase dijo, aquí nosotros no nos transformamos, no dejamos de ser quienes somos. Ella ocupaba más la palabra evolución, ¿ya? Y incluso el cambio, porque yo también de alguna manera siempre desechaba lo aprendido, como que no lo miraba bien, como que encontraba que había fracasado mucho, había cometido muchos errores, me había equivocado mucho. Entonces eso como que lo tiraba en la alfombra y como que quería borrarlo. Y me hacía mucho sentido en ese tiempo la palabra el desaprender. El desaprender era para mí olvidarse y aprender cosas nuevas. Entonces en Borrón este y proceso, cuenta nueva. claro, en este proceso no, pues, yo dije, no, yo soy el que pasó por todos los fracasos, las equivocaciones, los errores, por todo lo que yo quería olvidar. No, pues yo soy ese. Y desde esa plataforma, yo empiezo a vivir una nueva etapa, digamos, ¿no? Pero siempre agradeciendo todo eso. Y eso fue para mí como un mazazo. Fue ¡Wow! realmente. El momento wow. Sí. Que de hecho, hasta el día de hoy siempre me acuerdo y lo trato de vivir. Lo trato de vivir cuando siempre escucho de la palabra transformación, la palabra cambio, siempre lo ocupan, pero yo me quedo con la palabra evolución. Eso, y que de alguna manera siento en todo momento que yo estoy más, no me estoy ni cambiando ni transformando, sino que estoy evolucionando. Yo creo que ese fue como dices tú, el eureka, el wow que tuve en este proceso. Qué bonito. Y cuando ya has caminado y avanzado hacia tu certificación, ¿qué ha significado para ti este tiempo? ¿Cómo has vivido y qué te está inspirando a seguir desarrollándote como coach profesionalmente? Mira, lo más maravilloso que me ocurrió en este proceso fue las prácticas, el proceso de práctica. Al tener práctica profesional con clientes reales, pude de alguna manera vivir el coaching. Y todo este proceso de práctica me ha servido para de alguna manera darme cuenta, reflejarme en mis clientes o las personas los coaché, que yo tenía como practicante. Eso fue otro proceso de eureka para mí, otro momento de eureka, porque descubrí efectivamente o desperté de ese sueño donde yo también me veía acompañando a otras personas que querían respuestas, pero querían respuestas desde ellas, no de un tercero. Así que lo más maravilloso de este proceso de certificación
fue, aparte de aprenderlo, de practicarlo. Y yo agradezco mucho a todas las personas a todas las personas que confiaron en mí y que confían, porque aún yo estoy en el proceso de práctica, para ser vulnerables, para mostrarme, para abrirse en el proceso y acompañarse también ellos mismos. Así que ese ha sido como para mí un momento que me encanta, y ahí descubrí que realmente el coaching me encanta mucho, me gusta muchísimo. Gracias José Miguel, porque la verdad es que conversar esto necesariamente también es vivir, como dices tú, la vulnerabilidad. Los miedos que tenías, las dudas que tenías inicialmente y cómo eso fue cambiando en el proceso. Bueno, y de esa misma manera, lo que comenzó como un espacio para conversar sobre coaching, hoy se está expandiendo en este espacio de Efecto Coach, que se convierte en una comunidad donde confluyen distintas miradas, distintas disciplinas y ambientes de aplicación. Un espacio que siempre lo vimos como para crecer, pero manteniendo eso, crecer, compartir y generar un impacto real. Y un impacto real en todos los que participan en la comunidad. En esta nueva etapa de Efecto Coach, queremos que sea un punto de encuentro. Un punto de encuentro para quienes acompañan procesos, que son los coaches, pero también para quienes los viven, que es lo más importante, los coachees o clientes, como algunos les llaman también. A mí me gusta poco el nombre de cliente, porque creo que lo comercializa mucho, y si bien es cierto, hay un valor que se transa, no es la parte más esencial, sino que es la materialización del tremendo valor que tiene ese proceso. Así es, Verónica, porque el coaching no ocurre solo en las sesiones, ocurre en la empresa, en el deporte, en la familia, en la vida cotidiana, en definitiva. Así es, y entonces si eres coach y sientes el llamado a compartir tu experiencia, que es cuando uno más crece, a aprender con otros y a seguir evolucionando, esta comunidad es para ti. En Efecto Coach van a encontrar espacios de conversación, de formación continua. Formación no desde la academia, eso hay que dejarlo súper claro. Es esa formación donde eso de la academia lo vienes a vivir. Colaboración interdisciplinaria, porque cada coach tiene, y es parte del perfil de B-Coach, es profesional, tiene una disciplina que ha desarrollado durante su vida. Y la posibilidad también de participar en proyectos reales, donde el coaching se aplica con un propósito. Sí. Y si estás al otro lado y sientes que el momento es el momento de dar un paso hacia tu propio cambio, también hay un lugar para ti. Aquí podrás acceder a sesiones de coaching profesional. Hoy ya estamos ofreciendo sesiones pro bono, ¿cierto? Y así conocer distintas especialidades y descubrir cómo el coaching puede ayudarte a liberar tu potencial, mejorar tus relaciones y transformar la manera de liderar tu vida. Escanea el código QR que está apareciendo en este minuto en la pantalla para que vivas esa experiencia. Porque Efecto Coach no es solo un podcast, es una comunidad de personas que creen en las personas, que aprenden juntas y que transforman, cambian o evolucionan desde la conversación. Cuando viajas, esperas que todo salga bien, pero muchas veces los imprevistos viajan contigo. En ASICTIC te protegemos en cualquier parte del mundo con coberturas médicas, equipajes, cancelaciones y hasta telemedicina, y todo en un mismo plan. Lo mejor, cotizas y compras 100% online, en minutos, sin papeles y sin llamadas. Así de simple, así de rápido. Entra ahora a asistic.com y viaja con la tranquilidad de estar acompañado en todo momento.
En gestión profesional acompañamos a empresas a estructurar, optimizar y digitalizar su gestión para lograr eficiencia real y control en cada proceso. Si quieres que el 2026 sea diferente, la preparación empieza hoy. ¿Te imaginas a un atleta que empieza a entrenar el mismo día de la competencia? Cada día sin acción es una oportunidad perdida de transformar tu realidad. Y no se trata solo de números, se trata de construir una empresa que funcione incluso cuando tú no estás. El futuro no se espera, se gestiona. Después de tanto tiempo liderando empresas, con tu experiencia, con equipos también, liderando equipos, ¿qué te llevó a acercarte al coaching? ¿Y qué estabas buscando cuando diste ese paso? Mira, primero que todo, sí, son hartos años y no es porque sea tan vieja, es porque empecé muy cachorra, que te quede claro. Sí. ¿Ya? Eso como primera cosa. Segundo, la verdad, yo no lo estaba buscando y por eso que es tan mía, yo la siento tan eso de que nada es casual y todo es perfecto. Pero yo sí, hace muchos años que estaba queriendo hacer un cambio en mi vida. ¿Ya? Y no sabía cómo, no lo encontraba. Vino la pandemia, yo me había recién cambiado de trabajo y estaba en una empresa que era una transnacional inglesa y tuvimos que encerrarnos a trabajar desde casa. Y fue duro, fue fuerte. Y como te digo, como nada es casual y todo es perfecto, yo también, al igual que tú, conocía a través del trabajo, me había encontrado con Paola y me hizo una invitación. Y la verdad es que al principio dije, no, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿No? Entonces me explicó, al igual como tú contabas, y, y la verdad es que sentí en ese minuto que podía ser un lugar donde yo pudiese encontrar herramientas para trabajar ciertos aspectos que me hacían mucho ruido en la empresa donde yo estaba trabajando. Yeah. Y si no lograba esas herramientas, dije, bueno, crecimiento personal. En ningún momento pensé en dedicarme al coaching, porque lo veía en ese minuto como algo muy diferente o no lo conocía en realidad. Sin embargo, a poco andar, me fui encantando, pero antes de encantarme, vino lo que tú comentabas y lo que hemos dicho desde un principio en este episodio, ese viaje interno, ese viaje donde te empiezas a preguntar cosas que no has podido responder. Yo no había podido responder hasta ese minuto. Y fue un proceso fuerte. Y sin ánimo de certificarme, porque en esa primera oportunidad no me certifiqué, terminé el proceso, pero no era mi interés. Fue lo primero que declaré en ese instante. Pero al final me quedó un dejo de saborcito extraño porque me había encantado. Y al final de ese proceso dije, podría haber sido una opción el certificarme, porque ya tenía, eso habría significado otra mirada. O sea, tú no lo habías visto como una opción de trabajar esto. No, yo estaba metida en mi hacer, yo tenía en ese momento yo sentía que tenía un camino recorrido, y lo digo con mucha humildad tal vez, no es pero yo sentía que era un camino profesional que había sido exitoso, sin embargo, no lo sentía en el pecho lleno como podría uno pensar que es el éxito. Correcto. Sentía que había algo que me faltaba, que no me hacía plenamente feliz. Ya estaba en un momento en el cual uno de mis hijos ya había partido de casa y mi hija todavía estaba conmigo, pero yo sabía que pronto ya iba a volar y que era parte del proceso de vida. Correcto. Entonces ya sabía que era tal vez el momento de hacer algo distinto. Salirme de lo corporativo y dedicarme a la consultoría era una opción, porque me daba libertad de horario, me daba algunas otras cosas, pero no me llenaba. Yo sentía que no era algo que yo quería hacer
y tenía que ser con algo que no sabía en ese momento que podía hacer. Perfecto. Por lo tanto, buscar algo como buscar, no. Había algo en mí, pero por eso te digo, nada es casual y todo es perfecto. Y llegó el coach. Empecé a Así es. conocerlo y bueno, la historia continuó. Oye, Vero, ¿y cómo viviste ese proceso en tu formación como coach? ¿Qué aprendizaje, qué momentos fueron los más desafiantes para ti? Ese camino interno, ese camino donde tienes que mirarte, tienes que darte cuenta, yo me di cuenta, lo primero que uno aprende, ¿no es cierto?, es hablar en primera persona. Así es. Me tenía que mirar, tenía que ver en qué aspectos eran los que tenía que trabajar, identificar. Y lo más duro tal vez, o lo más fuerte, es cuando te das cuenta de que dentro de esos aspectos no solamente hay que mirarlos y trabajarlos, que es parte de lo que hacemos, tal vez siempre, Claro. sino que lo más fuerte para mí fue el buscar sanar muchas cosas. Y eso es lo que muchas veces yo tal vez le hice el quite. En ese momento, tú sabes que nosotros nos asignan un coach. Tenemos un proceso de coach con un coach que nos asigna a la escuela. Y mi coach de ese momento, de esa primera oportunidad, me apodó como la mujer helicóptero. Vaya, ¿por qué ese apodo? Porque en el fondo hablaba de todo, yo no le tengo miedo a hablar de nada, pero sumergirme en eso cuando era un tema mío, sobrevolaba. Ya. Entonces por eso me llamaba la mujer helicóptero. Entonces eso fue lo más fuerte, diría yo. Ya. El darme cuenta que tal vez, y para resumirlo, había estado todos estos años sumergida en el hacer. Ya, correcto. Hoy Sí, día te lo puedo decir así. En ese sí. momento no le había puesto un nombre, no le había identificado así. Todos nos quedamos mucho en el hacer. Oye, Es Vero, que es lo que nos enseñan, eso es la educastración. está buena esa educastración, está buena. Lo he escuchado en varias personas y lo he acuñado porque creo que representa muy bien el origen de muchas cosas Sí. que vivimos todos los seres humanos. Con nuestra educastración. Oye, Vero, ¿en qué momento o hubo algún momento que tuviste que sentiste que esto iba más allá que una herramienta, que realmente podía ser una forma de vida este proceso? ¿Lo sentiste? Sí, sin lugar a dudas. O sea, cuando primero me gustó, me sentí cómoda, sentí que me gustaba esto de que a lo mejor de acompañar, como decías tú, pero uno a veces, yo reconocí que tal vez de alguna forma lo había estado haciendo en otros ámbitos, de otra manera, no con la estructura de un coach. Y finalmente ese wow, ese momento de eureka, es cuando yo dije, esto es lo que yo quiero, pero yo no quiero dejar de lado lo que he hecho durante tanto tiempo en mi vida profesional, Claro, porque si bien es cierto, me tenía con esa sensación de vacío, también me había dado muchos logros, me había dado muchas satisfacciones, pero no era el todo. correcto. Y dije, yo quiero juntar estas dos cosas. Y en ese momento no sabía cómo, pero me lo propuse como una meta. Buscar cómo junto estas dos cosas y hago de esto un todo. Oye, ¿y cómo integraste el coaching entonces en tu rol como consultora, como mentora de empresarios? Porque tú ya tenías clientes de manera autónoma, digamos. ¿Qué cambio qué cambio viste en tu manera de acompañar a esas personas, esos clientes que tenías? Mira, más que la manera de acompañar, es observar y darme cuenta que había un dicho que yo en mi mundo corporativo decía y que tomó mucho sentido. Y que era que
muchas veces en el día a día profesional uno se focaliza en la gente que está operando, que está haciendo el trabajo sucio, que le decimos a veces, ¿no? Sí, Pero, y se critica, y no, este gallo no sirve, esta tipa hace mal las cosas, y se repiten los problemas. Y en realidad en algún momento me di cuenta que no era solo problema de la gente en general, de los que formaban los equipos. Muchas veces el tema es de la cabeza. Porque cuando la cabeza está mal, en el órgano humano también pasa, todo está mal. Todo está mal. Entonces, y eso no tenía que ver con saber más números o menos números. Eso tiene que ver con las personas y con el que lidera. Y cuando con el concepto de liderar, para mí tiene que ver con saber llevar de partida tu vida. Por lo tanto, también es un concepto que se aplica en los equipos, en cada uno de los miembros del equipo, no solamente en el jefe. sí, correcto. Entonces, ese es un mundo que es, que como te digo, no tiene que ver con los números. Yo podría saber muchas leyes, podría saber mucho de procesos, mucho de sistemas informáticos, pero hay un elemento que es muy importante y que somos las personas, que hacemos las empresas finalmente. Sí. Pero tú en esta etapa, cuéntanos un poquito, porque tú hiciste, no es que inventaste, pero creaste un método que es Evolución Vital. Cuéntanos un poquitito, un breve, porque en otro capítulo, en otro episodio también vamos a entrar en profundidad, pero cuéntanos un poco de qué se trata ese método de Evolución Vital. Sí, mira, lo que te puedo contar es que ese método, más que un método también, es parte de mi propia evolución. Ya. Primero tuve que yo ver ese cambio en mí, yo ver todo lo que parte de lo que te acabo de contar, y una vez que lo viví, lo he vivido y lo estoy viviendo, es que lo voy aplicando y lo voy replicando en el fondo, tal vez. Y significa eso, acompañar a líderes a generar ese cambio de mentalidad que necesitan para pasar a un nivel siguiente donde puedan crecer. Ya, correcto. Porque yo crecí mucho en mi vida profesional durante todo ese tiempo, pero claramente necesité hacer un cambio en mi mentalidad, en cómo veía las cosas, para poder pasar a ese otro espacio de crecimiento. Y ahí es donde uno tiene que sanar muchas cosas, darse cuenta de muchas cosas, resignificar muchas cosas. Entonces, ahí hay un proceso de acompañamiento a esos líderes y que claramente después voy complementando con la técnica, con los procesos que cada empresa tiene en las 5 áreas más importantes. Y el tercer elemento es el acompañamiento como mentoría, porque ahí, y tú y yo sabemos que no es lo mismo mentoría que coaching, si bien es cierto, no les digo a las personas lo que tienen que hacer, sí comparto mi experiencia para que sean ellos mismos quienes decidan, quienes tomen la decisión y puedan, además de ver más posibilidades a través del coaching, del trabajo de coaching, visualizar esas otras alternativas y decidir. Ya, y así correcto. poder mejorar los procesos y poder seguir creciendo, no solo como líder, como equipo, sino que también la empresa. Bien. Pero, otra de las cosas que fuiste creando, del cual lo hicimos juntos en un momento, pero fue una idea tuya, Efecto Coach, que fue paralelo, digamos, a este proceso. ¿Qué representa para ti Efecto Coach? ¿Qué sueñas para quienes se suben a esta comunidad en el futuro? Mira, muy simple. Efecto Coach para mí es la parte del ser. Mi profesión es el hacer y Efecto Coach es mi ser. Qué bonito, bonito. Eso básicamente. Y tal vez, como decías tú, en otro momento podemos entrar en más detalle, pero eso representa.
Y ambos no son dos cosas distintas, porque hay otra cosa que siempre me ha hecho ruido, y es que quiero tener vida personal, quiero la vida laboral. Sí, claro, No sí. existe esa separación. Eso es un tema de nuestro lenguaje y de nuestra mente. Nosotros tenemos una sola vida. Así es. Y tenemos en esa vida distintos roles. Así es. Y tenemos que buscar ese equilibrio. Y estamos educastrados, como digo yo, para solamente hacer. Entonces, abrir la mirada y darte cuenta que, claro, hay personas que tal vez, como nada es casual y todo es perfecto, desde un momento distinto, se escuchan, se saben escuchar, tienen otra educación tal vez, o simplemente, no sé, hay cosas que no tienen explicación, pero se focalizan en un área por lo que sienten, porque es su pasión. Correcto. Y tal vez son otros sus problemas o son otras sus inquietudes. Pero nosotros estamos educados más para hacer, para tener, que para hacer. Correcto. Y Estoy la idea es completamente de acuerdo contigo. poder descubrir eso, y tampoco eso ningún coach te va a decir cuál es tu ser, pero te puede acompañar a descubrirlo. Exactamente. Muchas gracias, Vero, por tu experiencia, por compartir tu experiencia en cómo te formaste como coach. Bueno, y eso finalmente es la verdadera formación, donde la escuela obviamente te da una estructura, aunque no tenga un programa, pero tiene un propósito. Sí. Formarse como coach no es solo aprender herramientas o técnicas, es mirarte de frente, descubrirte y aprender a acompañar a otros desde un lugar más consciente, más humano y más real. Cada etapa de este camino, la búsqueda, el aprendizaje, la práctica, te va mostrando quién eres y qué sentido tiene para ti acompañar procesos de cambio de otras personas. Es una formación, sí, pero también es una transformación, que estos cambios, como digo yo, más que cambio o transformación, es una evolución. Digamos. Una evolución. Si este episodio te resonó y sientes que puedes ser parte de un momento de iniciar este camino, te invito a acercarte, a conversar, a explorarlo. Puedes dejarnos tus comentarios, visitar nuestra página web y escanear el código QR que está apareciendo en este minuto en el video para conocer más sobre nuestros programas y experiencias de coaching pro bono. Porque al final, formar coach o coaches, en este caso, es formar personas que creen en las personas. Así es, José Miguel. Y a no olvidarse que cada conversación puede ser el inicio de un proceso de cambio que te lleve a transformarte y finalmente evolucionemos y no lo hagamos solo, porque nada es casual y todo es perfecto y todo puede comenzar con una buena conversación. En el próximo episodio hablaremos del coaching de negocios. ¿Cómo se aplica? ¿Qué lo diferencia? ¿Y por qué cada vez más empresas lo integran para evolucionar con propósito? Si este tema te hizo reflexionar, escríbenos en los comentarios que está abajo. ¿Qué otros temas te gustaría que tratáramos en los próximos episodios? Y recuerda que en Efecto Coach estamos ofreciendo sesiones pro bono, de coaching pro bono. Son 8 sesiones, sin costos. Así que aprovéchalo. Si quieres vivir la experiencia, escanea el código QR que está apareciendo en pantalla, donde encontrarás de manera fácil cómo hacernos llegar tus comentarios o peticiones de coaching pro bono. Así es. Así que un abrazo a todos. Comenzamos un nuevo camino, tal vez, una nueva forma de conversar con todo lo que hemos compartido hasta la fecha y muchas otras cosas más, porque se van quedando y se van a ir sumando conceptos que vamos a ir indagando y descubriendo juntos también. Así que atreverse a vivir las emociones, a cuestionar el mapa, atreverse a ser vulnerables. Así es. Como coach es mirar de frente, descubrirse y aprender a acompañar desde un lugar más humano, más consciente y por lo tanto más real. Nos encontramos en el próximo episodio.
Listo, un abrazo. Muchas gracias por compartir. Chao, adiós. Chao, chao.